Bien, estamos ya prácticamente finalizando esta clase. Este es prácticamente uno de los últimos temas que vamos a dar sobre el discipulado, eh, pues llamados al discipulado. Esta es de las últimas clases, pero no quería terminar sin que habláramos sobre esto. Ya hemos hablado qué es el discipulado, a qué nos referimos con el discipulado. Hablábamos también sobre la intencionalidad en el discipulado y vamos a continuar con esa parte de una iglesia que es intencional en el momento de discipular a otros. Y hemos sido muy enfáticos en esto, hermanos, porque muchas veces hacemos muchas cosas, pero al final eh, solo son actividades, solo son a veces cultos o juegos, o a veces nos parecemos hasta un club, pero nada que ver con lo que es el discipulado. Y no estamos diciendo que no hagamos actividades, que no estamos diciendo que no hagamos campañas, no estamos diciendo que no hagamos juegos de voleibol, de béisbol, de básquetbol, de soccer. Estamos diciendo que si hacemos todo esto debe ser de una manera intencional, que buscamos y que el fin sea el discipulado. Una iglesia debe tener como misión, la misión dada por el Señor Jesucristo a la iglesia es el discipulado. Eh, Podríamos decir, ¿verdad?, que ayuda bastante conocer el esquema de lo que significa ser un discípulo. Ya lo hemos hablado varias veces aquí. Necesitamos saber cómo luce en la iglesia de hoy, en nosotros como individuos, el discipulado según las escrituras. Hemos visto en varias ocasiones y podemos mencionar muchas definiciones diferentes acerca de la obra del discipulado. Ya lo hemos hecho, pero tenemos que entender algo, hermanos. No existe ninguna definición que tenga la autoridad suficiente dada en ningún lugar de la escritura. En cambio, el proceso de hacer discípulos, el proceso como tal, es tan crítico para el mensaje de la Biblia que encontramos el tema en toda la escritura. Vamos a ver, se dice, ¿cómo en toda la escritura? Sí, Jesús se lo dijo, fue a los discípulos. Bueno, en el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Dios, siendo ordenado de manera regula a discipularse constantemente unos a otros. Saben, no sé si ustedes recuerdan que la Biblia no estaba escrita, por así decirlo. Entonces, la palabra de Dios iba, como decimos, de boca en boca, ¿verdad? Y tenían que enseñársela unos a otros. Entonces, era una manera, ¿verdad?, de discipular, recordándose unos a otros la fidelidad de Dios y hablando unos a otros acerca de las obras de Dios. Eso es discipulado, era de una manera intencional para que no se olvidaran, para que no se perdiera lo que Dios había dicho. La gente unos a otros se recordaban la fidelidad de Dios. Los padres se los recordaban a los hijos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ese era el trabajo que se hacían. Hablaban de las obras de Dios, especialmente hablaban del rescate de Dios durante el éxodo de Egipto. Recordaban la historia de cómo Dios le había dado la libertad. En el Nuevo Testamento, entonces vemos que el proceso de hacer discípulos comenzó con el ministerio de Juan el Bautista. Ahí comenzó. No, en cuanto a lo espiritual se refiere. Cuando él preparaba a los hombres y a las mujeres para la venida, para el encuentro con Cristo. Lo vemos en la obra de Cristo durante el llamado y el entrenamiento a sus primeros seguidores. Lo vemos mientras se forma la iglesia en el libro de los Hechos. Miramos el discipulado implementándose el mandato de Cristo, ese Cristo resucitado que dice,
vayan y hagan discípulos. Lo vemos también en las epístolas, en cada una de las cartas, mientras la iglesia crece en el entendimiento de la tarea de hacer discípulos, tanto para la iglesia como en todo, para convencer, para ayudar, ¿verdad? Y para el crecimiento de los creyentes de manera individual. Entonces, el discipulado no solamente lo vemos en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento vemos un pueblo que discipulaba. Lo vemos, como decíamos, como con el primer profeta del Nuevo Testamento, Juan, y con el último profeta que une, ¿verdad?, los dos tiempos, Juan el Bautista, también hasta entregarle, hasta pasarle la antorcha a Cristo Jesús. Juan ya tenía discípulos y Juan estaba guiando a la gente hacia la persona de Jesucristo. El mismo Cristo hace discípulos y encomienda a los discípulos a hacer discípulos. Y estos, a través de los tiempos, también hicieron discípulos. Cuando hablamos acerca, entonces, del discipulado, necesitamos definir el alcance de lo que tenemos en mente en cuanto a lo que eso significa. Para la mayoría de nosotros, pues podemos hablar acerca de discipulado en cuanto a lo que es lo relacional o individual. Ya hemos hablado en diferentes ocasiones sobre esto, sobre el discipulado como algo relacional. Ya lo he hablado varias veces. El discipulado como algo relacional y también como algo individual, pero de manera intencional. El discipulado es relacional, el discipulado es individual y el discipulado es intencional. Decía en algunas ocasiones que a veces queremos ganar multitudes, queremos ganar a muchas personas y a veces queriendo hacer mucho, hacemos poco o no hacemos nada. Yo he estado pensando en un plan, en uno más, añadir uno. Yo siempre he pensado, hermanos, que si en una iglesia somos 20 personas o 25 personas y entonces cada uno en un año se gana una persona, lo lógico es, en la lógica nuestra, al final de año seríamos el doble. O sea, si somos 25, seríamos 50. Pero yo le he dicho a la iglesia que en la realidad posiblemente no seamos 50, sino que muy posiblemente si el trabajo de discipulado lo hacemos bien, podríamos llegar a ser 75 o más. Entonces, aunque decimos uno más para Cristo, realmente estaríamos multiplicando más que sumando. Porque cuando yo empleé esa parte la parte del proyecto 222, que es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que dice: enseña a hombres que sean capaces de enseñar a otros. Este es el principio de la multiplicación o el principio 222. Cuando yo enseño a alguien y lo enseño bien, va a aprender la palabra, pero no solamente va a aprender la palabra, sino que va a aprender cómo enseñar la palabra. Y aquí entra el ser discípulos que llegan a ser discípulos y trabajaríamos de una manera intencional. Entonces, si nosotros hacemos el trabajo como debe hacerse, no seríamos el doble si cada uno gana una persona y lo hace de la manera correcta. Posiblemente a final de años no seríamos el doble, sino posiblemente el triple o más. Cuando hablamos acerca del discipulado, necesitamos definir el alcance de lo que esto indica. Para la mayoría, ¿verdad?, es algo relacional, decíamos, es individual y conforme a lo que hemos enseñado, es intencional. Consiste en relacionarse con otra persona,
o con 2 o con 3, pero yo quiero decir, vamos a relacionarnos con uno más. Ahora, ¿cuál es el fin de esa relación? ¿Cuál es el propósito de esa relación? ¿Cuál es el objetivo de esa relación? Es hacerle un bien espiritual. Cuando yo empiezo a discipular a alguien, lo estoy haciendo con la intención no de llevarlo a una iglesia local. Yo estoy llevándolo a algo más grande. Yo estoy pensando en algo más importante. Yo no estoy pensando en llenar una silla en mi iglesia. Yo estoy pensando en llenar un espacio en el reino de los cielos. Es un asunto que va más allá de un local, va más allá de una iglesia, va más allá de ganar un alma para una congregación. Esto implica trabajar para el reino de los cielos, trabajar para el reino de Dios, trabajar para salvar un alma. Entonces, consiste en relacionarse con otra persona, ¿verdad? Con el fin de hacerle un bien espiritual. Pero eso no es todo lo que sucede cuando estamos haciendo discípulos, ni tampoco es la forma más importante en que es llevado a cabo el discipulado. Y podríamos pensar en el discipulado en una escala mayor, lo que hacemos juntos como iglesia. Cuando la iglesia se une, imagínense, eso es uno solo, uno aquí, uno en otra comunidad, uno en otra comunidad. Cuando la iglesia se une en diferentes comunidades, lo que ocurre es algo poderoso. ¿Ven? En realidad, el discipulado es lo que sucederá si Dios quiere. Es en solo un momento, cuando alguien predica, cuando un predicador se para delante de nosotros y expone la palabra de Dios, hacer discípulos es mucho más. Es lo que la iglesia, a través de las canciones que cantamos, a través de la escritura que es leída, de las oportunidades semanales de servir juntos y motivarnos unos a otros en las relaciones de rendición de cuenta que fomenta, en la diversidad de dones, en el amor que forma parte del cuerpo de Cristo en la tierra. En un sentido, el cuerpo de la iglesia es como un invernadero que Dios mismo ha construido para hacer crecer y cultivar discípulos de Cristo para gloria de Dios el Padre. Entonces, ¿dónde empieza el discipulado? Empieza en una iglesia local. No podemos obviar eso. Empieza en una iglesia local. Discípulos que se forman, discípulos que se preparan, discípulos que aprenden, discípulos que se capacitan. ¿Para qué? Para hacer discípulos. Lo que aprendemos, Pablo dijo, lo que aprendiste de mí, lo que yo te enseñé, ahora ve y enséñalo a otros. Lo que estamos hablando en esta clase es, ¿verdad? Sobre el discipulado individual. Es una de las muchas herramientas, es una de las muchas herramientas que Dios utiliza en este invernadero. Por ejemplo, que el invernadero es como la iglesia local y no podemos considerarlo de manera aislada con relación a los demás. Entonces, el discipulado es una parte esencial del llamado de la iglesia local. No podemos hacer discipulado sin pensar como iglesia local. Todo creyente es llamado a la obra del discipulado. Todo creyente, todos nosotros, hermanos. Yo decía en un momento que no importa quién sea, el grupo de alabanza, el grupo de servidores si lo hay, los predicadores, todo el mundo, hermano, el que predica, el que toca, todo el mundo está llamado a la obra del discipulado. Y es una obra maravillosa porque lo que requiere es de que nosotros entendamos el llamado que Dios nos ha hecho. Estamos llamados a llevar la obra de Dios. Solo algunos serán llamados a predicar en un púlpito o a cantar en la iglesia. Solo algunos van a dirigir esa alabanza pública. Solo algunos van a enseñar a grupos grandes en una escuela dominical. Sin embargo, es la opinión de nosotros, ¿verdad? Que todo cristiano está llamado por Dios a contribuir en la obra de la iglesia, de hacer discípulos a través de relaciones. Esas relaciones que son deliberadas, esas relaciones que son motivadoras,
que están haciendo la diferencia, no en una iglesia local, sino donde quiera que nosotros nos movemos. Acerca de eso es que primero pensamos, ¿verdad? Para preparar esta clase, la relación interpersonal con otras personas que podemos nosotros iniciar. Nadie tiene que mandarnos humanamente hablando. Un pastor no tiene que decirte, mira, ve a discipular, haz discípulo. No, hermano, no tienen que decírnoslo. Nos lo enseñan, pero la Biblia está ahí. La Biblia nos manda. Es un mandato, no es opcional. El discipulado en el creyente, en el que ha conocido a Dios, no es opcional. El Señor no nos dice si tú puedes, si tú quieres, si tienes tiempo, si no estás muy cansado. No. Él dice, vayan y hagan discípulos. Punto. Es una ordenanza que tenemos. Es un mandato que tenemos. O sea, no hay opción, no tenemos otra opción. Todos en la iglesia local tenemos que ser discípulos que hacen discípulos. Las relaciones individuales de discipulado deben ser parte del amplio contexto bíblico de la obra de hacer discípulos de la iglesia. La iglesia debe entender el plan de Dios, el llamado de Dios, la encomienda de Dios a hacer discípulos, hermano. Eso debe llamarnos la atención a nosotros como creyentes. Y debemos pensar para qué nos está llamando el Señor. Y repito, bueno, estamos, hermanos, la iglesia estamos llenas de cultos, llenas de actividades, y no son malas, pero entonces, como nos llenamos de actividades en el templo, en el local, entonces muchas veces no tenemos tiempo para de manera intencional hacer relaciones. No tenemos tiempo para hacer relaciones. Entonces estamos muy agotados con muchas actividades. Marta, estás muy afanada y está muy atareada con muchas cosas. Y pareciera que aquello que estaba afanando a Marta era bueno, era lo mejor, pero habían cosas que tenían mucho más valor para el Señor. Entonces, ¿qué hacemos en las iglesias locales? Siempre hay rumiando lo mismo, las mismas canciones, a veces los mismos mensajes, los mismos testimonios, la misma gente, una y otra vez, la misma gente. Entonces, y decimos, esta iglesia no crece, aquí no nos multiplicamos, aquí siempre somos lo mismo. Y la pregunta es, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué tú haces para que la iglesia se multiplique? ¿Qué tú haces? Y déjeme decirle, hermanos, cuando la iglesia permanece mucho tiempo estancada y no disipula, en vez de crecer, mengua. Porque estamos lidiando con gente a veces de doble ánimo, gente que hoy están aquí y mañana se van a otra iglesia o se descarrían o se mudan. Algo pasa. Entonces, muchas veces nuestras iglesias, en vez de multiplicarse, en vez de crecer, disminuyen. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Tenemos que trabajar. El discipulado es la manera más eficaz para el crecimiento y la multiplicación de la iglesia. No son los cultos, hermanos, no son las muchas actividades, es el discipulado. Y cuando ganemos a alguien en el discipulado, estos que ganemos ahí van a ser personas que van a crecer, que se van a mantener, que no van a ser movidos por cualquier viento de doctrina, que no andarán brincando como el canguro, no, hermano, y andarán de aquí para allá como la chichigua, ni tampoco serán cristianos carretilla, no, serán cristianos maduros que den frutos y frutos dignos de arrepentimiento. Serán cristianos que en su momento, cuando vengan las pruebas, van a permanecer, que no estarán con quejabanzas, sino que le darán alabanzas a Dios, y que en vez de quejarse, ellos van a permanecer firmes. Cuando discipulamos personas, ellos van a aprender la palabra. Habiendo dicho eso, consideremos ahora cómo luce el discipulado uno a uno. Miren, uno a uno. No estamos hablando de que entres 10 personas en tu sala o en la marquesina, o que si nada más van dos ya perdiste el tiempo. No. Estamos hablando del uno a uno. Es uno a uno. O discipulado relacional. Tener relaciones con personas con la intención de ganarlos para Cristo. Sí, o sea, podemos hacer eso.
buscar a alguien y decir, me voy a ganar a esta persona para Cristo. Según la síntesis de la verdad bíblica, pienso que una manera como podríamos definir la obra de discipulado es motivación intencional. Motivación intencional de cristianos sobre la base de relaciones deliberadas. Yo voy a hacer relaciones, yo voy a tocar una puerta, yo voy a hablar con alguien, yo voy a hacer empatía, yo voy a servir a una persona, yo le voy a dar seguimiento, pero ¿cuál es la intención? Discipularlo, ganarlo para Cristo. Yo voy a invertir en esta persona tiempo, voy a invertir dinero si es necesario, voy a invertir sacrificio, voy a invertir de todo lo que sea necesario con el fin de ganarlo para el reino de Dios, con el fin de enseñarle la vida espiritual, el amor de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, mostrarle el plan de salvación. Es algo intencional, de manera deliberada. O sea, es apota y se lo puedo decir, mira, yo estoy bregando contigo, tengo mi plan, es ganarte para Cristo, pero tengo que hacerlo con amor, ¿verdad? Con entrenamiento en la palabra de Dios. Pero primero yo debo prepararme, capacitarme y debo tener un plan, un proyecto de qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Aunque nuestra definición no es autoritaria, es importante. Las palabras claves en esta definición pueden ayudarnos a enfocarnos en qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Decíamos que el discipulado, y esa es una palabra clave, es intencional y es deliberado. Intencional y deliberado. O sea, no es algo que simplemente sucede. Me encontré con alguien, mira, quiero darte la palabra, darle la palabra, se desapareció y si te he visto no me acuerdo. No estamos hablando de eso. Eso no es discipulado. Ir y regar un tratado, eso no es discipulado. Pararte en una esquina a vocearla, aún la palabra de Dios con un megáfono o con una bocina, eso no es discipulado. No, eso no. Hablarle un día a una gente de Cristo, eso no es discipulado. Eso puede ser evangelismo, ¿verdad? Que puede ser una parte, pero con intención. Entonces el discipulado es intencional y es deliberado. No es algo simplemente que sucede, no, es el resultado de una iniciativa con propósito de parte de otros cristianos. Repito, es el resultado de una iniciativa. Yo pensé cómo le voy a entrar, cómo le voy a llegar, cómo voy, una planificación. Yo planifiqué cómo le voy a hablar, qué le voy a decir, cómo lo voy a convencer o la voy a convencer de que yo quiero iniciar un estudio bíblico, un discipulado por un tiempo con esta persona, con un propósito de parte de otros cristianos. El discipulado entonces implica motivación, motivación. Los cristianos necesitan motivación para ser fieles y perseverar en su fe. Entonces, si nosotros necesitamos ser motivados, cuánto más aquellos a quienes nos queremos ganar para Cristo. El discipulado está siempre enfocado en hacer, escuche bien, en hacer seguidores de Jesús. El plan no es que me conozcan a mí, el plan es que conozcan a Cristo. El plan no es que se encariñen conmigo, el plan es que se encariñen con Cristo. El plan no es que aprendan solo de mí, el plan es que aprendan de Cristo a través de la palabra de Dios. No es que me vean como muy inteligente, el plan es que vean el propósito de Dios para salvación y vida eterna. Entonces, el discipulado está enfocado en hacer seguidores de Cristo, cristianos, no solo en una forma moral o algo aún peor, copias de nosotros. No, no es hacer copias de nosotros, es hacer seguidores de Cristo, seguidores de Cristo Jesús. Entonces, el discipulado está fundamentado en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, no solo en un buen consejo que yo pueda darle. No, pues podemos darle un consejo, podemos hablarle de nuestra experiencia,
podemos hablar de nuestro testimonio, pero al final nuestro deseo, nuestra intención es llevarlos o conducirlos hasta Cristo. Y la palabra de Dios es la mejor manera de que le conozcan a Él. Discipular entonces es amar. Cuando yo disipulo a alguien, yo le amo. Entonces, por eso es intencional. Se, a veces, yo decía en mi iglesia, se nos están perdiendo, la familia se está perdiendo, los amigos se están perdiendo. Hay mucha gente que anda en depresión, que anda triste, que anda amargado, que anda con muchos problemas. Y nosotros a veces solo estamos enfocados en nosotros mismos. La iglesia muchas veces está enfocada solo en sí misma. Estamos ensimismados, hermanos, y nos hemos olvidado de los que tenemos alrededor, familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Hay mucha gente, no tenemos que ir muy lejos. Entonces, discipular es amar, cuidar del alma de alguien de esta manera. Eso es amor. Cuidar el alma de alguien. Wow, qué definición más hermosa. Voy a repetirlo. Discipular es amar. Discipular es cuidar del alma de alguien de esta manera. Eso es amor. Y finalmente, el discipulado es relacional. El discipulado es relacional. ¿Por qué? Porque implica más que solo observar una relación que está en un video. Es relacional porque implica que los humanos compartamos nuestras vidas con otros humanos. Compartir nuestras vidas. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? ¿En qué puedo hacer por ti? Vamos a comer juntos. Vamos a tomarnos un café. Vamos a tomarnos un jugo. Es aprender qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué le desagrada, qué le motiva, qué le llama la atención. Todo eso es discipular, hermano. Discipular va más allá de mandarle un videíto a una gente, de mandarle una reflexión a alguien, de mandarle un devocional a una persona, de mandarle un texto bíblico. Eso no es discipular. Eso puede ser una herramienta para llamar su atención. Puede ser una herramienta para atraerlo. Puede ser una herramienta para que empiece a conocer el plan de Dios. Pero eso no es discipulado. El discipulado tiene que ver con relaciones, compartir, servicio, conocer a la persona, tener intimidad, cercanía con esa persona, saber cuándo cumple años, saber cómo está su familia, cuando alguien está enfermo, visitarle, ayudarle. Eso es discipulado, hermano. Eso es discipular. Para entender mejor este tema, pues podemos pasar al resto de este enseñanza. Primero, el discipulado bíblico, decíamos que es intencional y es deliberado. Estas son palabras que podemos escuchar mucho y que lo hemos hablado en esta clase mucho, la palabra intencional. Y aunque la palabra deliberado lo hemos dicho de otra manera, hemos dicho, ¿verdad? Con un plan, con un objetivo, ¿verdad? Ha sido siempre pensado. ¿Cómo me lo voy a ganar? Hemos hablado de una comida, hacer una comida, como hacen Zoila y Daniel, que comparten, y sus hijos que comparten el básquetbol, lo llevan a quizás a un concierto a los muchachos, comparten una comida, una cena, hacen algo así. Entonces, el discipulado no es algo que simplemente sucede, decíamos ahorita, ¿verdad? El mandato de hacer discípulos no es solo una estrategia que soñamos para hacer crecer una iglesia local. No, no estamos pensando en llenar un local, no estamos pensando en eso, sino discipular es la obra principal que Jesús le dio a su pueblo redimido, la iglesia. Mientras se prepara para volver desde la tierra del Padre, entonces Él nos recuerda el encargo que nos deja en Mateo 28, 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Estamos llamados a enseñar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad, todo poder, dice él, me ha sido dado, hablando el Señor.
en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, o sea, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es eso? La palabra. No son las normas de mi iglesia. No son las reglas de la congregación que yo le voy a enseñar a la gente. No, no. Eso ellos lo van a ver cuando, si algún día van a la congregación. Y si quieren irse a otra congregación, que se vayan, que le vaya bien. Si se quieren ir a otra, a donde otro pastor, amén. Mi trabajo es ganarlo para el reino de Dios. Y el reino de Dios está diseminado en diferentes congregaciones. Entonces dice, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, la palabra. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este no es un encargo que implica simplemente comunicar un sermón, comunicar el mensaje del evangelio. Eso no es solamente eso, porque si fuera eso, entonces compráramos buenas bocinas grandes, una buena planta y en vez de estar dentro de un templo, estaríamos en la calle, ¿verdad? O en vez de estar en mi casa. No, pero tiene que ver con la enseñanza de la palabra. Hacer discípulos, ese debe ser el enfoque de nuestro evangelismo. Hacer discípulos. Jesús instruye a sus discípulos a volver y a ser discípulos de los demás. Ellos no deben hacer discípulos de ellos mismos, hermanos. No, sino de Jesús. No es gente que se parezca a mí, es gente que se parezca a Jesús. Así como él hizo. Ellos deben invertir sus vidas con el propósito de enseñar a los demás a seguir a Cristo. El plan es que la gente conozca a Jesús. El plan es llevar a la gente hasta Cristo, pero para eso hay que dedicarle tiempo. Hay que conocerlo. Hay que ser intencional. Hay que ser relacional, hermano. Hay que ir y compartir. Hay que conocer a la gente. Hay que conocer su vida, conocer sus intereses, conocer su carácter, conocer quizás de dónde viene, su cultura, ¿verdad? De dónde vino, si es del mismo lugar, si en otro sitio, su familia, ¿verdad? Sus intereses, todo eso tenemos que conocerlo y eso es lo que entendemos que estamos llamados a hacer como cristianos, ¿verdad? Ser intencionales y hacerlo de manera deliberada para relacionarnos con los demás y así ayudarles a invertirse, a convertirse en creyentes maduros de Cristo. La mejor manera de que la gente conozca a Cristo y sea intencional, ¿verdad? Va a ser haciendo empatía, conociendo a la gente, yendo con propósito, siendo intencional, haciéndolo deliberadamente, con un plan, con un proyecto y llegando a la gente. Esto no es tampoco una obra que es solo para individuos especiales, o sea, voy a enseñarle a fulano porque ese sí va a aprender, ese sí va a entender. No, vamos a ganarnos a orar, a decirle, Dios, muéstrame a quién. Y decíamos en una enseñanza que tenemos que buscar personas que tengan oídos que oigan, que tengan oídos para oír. ¿Qué dice la Biblia? El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y repito, el discipulado no es para llenar iglesias. El discipulado es para enseñar las escrituras y que conozcan a Cristo Jesús, que conozcan a Cristo y el plan de salvación, ¿verdad? En Hebreos capítulo 10, el escritor de los Hebreos le dice a los cristianos que reciben esta carta, le dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, según Hebreos 10:24. Podemos ver que él dice nosotros y dice unos a otros. Esta motivación de la vida cristiana es presentada aquí y a través de las escrituras como una labor obligatoria del pueblo de Dios. Es obligatorio del pueblo de Dios y no solo de algunos profesionales que reciben un pago. Y también podemos ver
las palabras a considerar, la palabra estimular. Esto no dice que consideremos, nos dice que tenemos que considerar, pensar, crear estrategias y trabajar deliberadamente con el fin de estimular a nuestros hermanos y a nuestras hermanas hacia adelante en el amor y el crecimiento como cristianos. Hacer discípulos es estimular, hacer discípulos es considerar, hacer discípulos es pensar en los demás, es crear estrategias para ganarnos a aquellos para la obra del Señor. Podríamos continuar entonces, pero esto nos enseña a nosotros, ¿verdad? Esa verdad bíblica de que hacer discípulos no es algo pasivo. Yo no voy a hacer discípulos solamente orando por la gente. No, yo no hago nada solo con orar. Es un asunto de práctica, es un asunto de iniciativa, es un asunto de un día a día. Para ser fieles al llamado de hacer discípulos, estamos llamados a lanzarnos a la obra de una manera intencional y de una manera deliberada. Tenemos que ser intencionales y tenemos que actuar de una manera deliberada. Y ahí podríamos pensar, ¿qué vamos a hacer para iniciar el discipulado? ¿Cómo puedo yo iniciar el discipulado con una persona? Y podemos buscar la manera, ¿verdad? Si la iglesia no tiene un plan, no tiene un proyecto de discipulado, y aunque algunos no se sumen, entonces es nuestra labor. El que no obedezca el llamado, allá él, allá ella. El que no haga lo que Dios ha dicho, dará su cuenta. Ahora, a mí, yo conozco, yo estoy en el conocimiento de la verdad, y entonces a mí me toca hacer aquello para lo cual Dios me ha llamado. Yo no voy a dar cuenta por el pastor, yo no voy a dar cuenta por el hermano, por el líder, por el adorador. Yo voy a dar mi propia cuenta. Por lo tanto, el discipulado es algo que me concierne a mí de manera individual. Yo puedo trabajar en que otros se motiven, en estimular, en pensar, en ayudar, en crear estrategias, pero al final cada quien dará su propia cuenta de lo que hizo con el llamado que Dios le ha hecho. En segundo lugar, el discipulado bíblico es relacional. El discipulado bíblico es relacional. No podemos hacer discípulos si no hacemos relaciones. Es imposible. No, repetimos, no es algo que se dio por suerte o por accidente. No, el discipulado no es accidental. El discipulado es relacional. ¿Qué significa eso? Hay que hacer relaciones. Preguntar a la gente cómo te llamas, de dónde vienes, dónde vives. Quizás hablar sobre las redes sociales, los gustos. Yo creo que el discipulado es como el enamoramiento. Cuando tú te enamoras de alguien, tú lo investigas todo. Eso es amor. Decía ahorita que el discipulado es amar a alguien. Es amar a alguien. Cuando tú amas a alguien, te interesas por sus gustos, te interesas por sus preferencias. Eso es el discipulado. La idea de que el discipulado es relacional está entretejida a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. En la palabra podemos ver a un Dios que no es simplemente revelado, sino a un Dios que también es relacional. Dios pudo haberse quedado diciendo, bueno, ya yo hice el universo, yo hice todo lo que en él hay, la luna, las estrellas, los planetas, yo hice el mar y todo lo que en él hay, yo hice la tierra y todo lo que en él habita. Todo eso dice que hay un ser inteligente y poderoso que hizo todas las cosas. Ahora la gente tendrá que servirme por eso. No, él no nos dejó simplemente a nuestra suerte. Él tiene una relación tan íntima, tan cercana, que dice la Biblia que se humanó, se hizo igual a nosotros, viniendo en forma de hombre para relacionarse, para conocernos. Dice la Biblia que el creador se hizo criatura, se hizo hombre. A lo largo de la Biblia
vemos a Dios revelarse a sí mismo, no solo para transmitir una información, sino para revelar la verdad que tiene como fin una relación con Él. Entonces, Dios se revela para relacionarse con los seres humanos. En cada momento podemos ver a Dios, hay una de minúscula ahí, pero no es minúscula. Podemos ver a Dios moviéndose de manera intencional, haciéndolo deliberadamente hacia niveles más profundos y significativos de relación con nosotros, su pueblo. ¿Recuerdan un Jesús que dijo, me es necesario pasar por Samaria? Era de una manera intencional y él lo hizo de una manera relacional. Cuando Jesús se encuentra con Bartimeo, lo hizo de una manera relacional. Cada vez que cuando Jesús llegó a aquel estanque donde había un paralítico que tenía años enfermo, Jesús de manera intencional hace una relación con este hombre y empieza una conversación con él. Dime, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Y cómo es que tú no te has sanado? No, lo que pasa es que a mí me traen siempre aquí y yo vengo con ¿y a qué tú vienes? Yo vengo para ver si puedo entrar a las aguas, porque había un rumor realmente y se decía que el que entraba primero al agua pues era sanado. Y el hombre dijo, yo quiero entrar y ver, porque hay un ángel que viene. Eso del ángel, hermano, no hay nada totalmente que muestre que esto fue totalmente cierto. O sea, algunos estudiosos dicen, algunos exégetas dicen que esto era un rumor que andaba en el pueblo, eran comentarios solamente, pero el hombre estaba allí. Jesús de manera intencional se acerca allí al estanque mientras los discípulos andan viendo, conociendo, haciendo cosas. Jesús se acerca a aquel hombre de manera intencional y hace una relación con él, empieza a conversar con él y el hombre le dice el tiempo que tiene enfermo, conversa con él sobre sus intereses, el proyecto, su sueño, quizás hasta hablan de la familia y todo eso, de sus precariedades, de su frustración. Hay una conversación relacional e intencional entre Jesús y aquel hombre. Y llega el momento en que ya la conversación está tan buena que Jesús le dice, mira, no hay problema, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. O sea, recibe ahora. Jesús le dijo, mira, no tienes que entrar al agua para ser sanado. Aquí está el que te puede sanar, el que puede hacer el milagro en ti. Aquí estoy yo vine de manera intencional para ayudarte. Y dice la Biblia que cuando este hombre se levantó, cuando este hombre se paró, oye, me empezó a dar gloria a Dios y la gente no creía que era él. Pero cuando la gente cuestionó a aquel hombre que había sido sanado, este hombre enfocó a la multitud hacia Cristo Jesús, hacia Cristo Jesús. Él lo hizo. Él me ayudó, él me levantó. Entonces, el discipulado es relacional. En cada momento vemos a Dios moviéndose de manera intencional. Vimos a Cristo moviéndose de manera intencional. En todo lo que hizo fue de manera intencional, desde la aparición de su ley en el Éxodo hasta la promesa de Dios con nosotros en Isaías, la promesa de un Salvador en Isaías, hasta la aparición de esa promesa en Cristo Jesús encarnado en los evangelios y culminando en una relación cara a cara y sin mediación con el Dios descrito en Apocalipsis. Eso es el discipulado. El discipulado va más allá de simplemente nosotros lanzar una palabra. El discipulado es relación y es intención. Debe ser intencional y debe ser relacional. Y en esa intencionalidad yo voy a buscar personas que tengan oídos que oigan. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿A través de quién? A través de nosotros. Respondiendo al llamado de Dios. Respondiendo a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Respondiendo al llamado de Dios. Por tanto, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto,
vayan y hagan discípulos. O sea, Jesús estaba dándole a sus discípulos de lo que él ya tenía, de lo que él ya tenía. Entonces, para que ellos fueran, hicieran discípulos. Nosotros estamos llamados a hacer discípulos, a multiplicarlos. Recuerda lo que decía ahorita, él es el 1 a 1, 1 a 1, y 1 más 1 serían 3 fácilmente. 1 más 1 serían 3, porque cuando tú te ganas a alguien y lo convences y lo disipulas y lo enseñas y haces un aprendiz de esa persona, decíamos al inicio, es casi seguro, hay mucha posibilidad de que ese va a ganar a otro. Lo que dijo Pablo, lo que aprendiste de mí, enséñaselo a hombres que sean, que cuando tú le enseñes tengan la capacidad, que con ese aprendizaje ellos estén en la capacidad de ir y enseñar a otros. Entonces nosotros tenemos esa encomienda. Primero, aprender. Y lo aprendido entonces, ir y enseñárselo a otro de tal manera que tenga la capacidad para ir y enseñárselo a alguien más. Entonces, eso es el discipulado de manera intencional y de manera relacional. A eso estamos llamados, hermano. Estamos llamados a ese tipo de evangelio. Un evangelio intencional que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, a obedecer la obra del Señor. Estamos llamados a eso. Amén.